buen día, buenas tardes. La profesora Edilma, buen día, buenas tardes. La profesora Edilma me pasó unas preguntas que hicieron después del seminario y decidí grabarlas porque me parece más efectivo. Entonces decidí grabar las respuestas. Vamos a las preguntas, a ver. La primera pregunta es y corresponden a las preguntas de la primera sesión del seminario permanente, debate contemporáneo, sustentabilidad e interculturalidad, y que agradezco nuevamente la invitación de la profesora Edilma. La primera pregunta es de Fausto y dice, me parece interesante la definición de transculturalidad como el lugar del encuentro. ¿Podría enfatizar la importancia que tiene este papel en las zonas fronterizas? Bueno, en las zonas fronterizas, el lugar del encuentro se da desde diferentes perspectivas y que tiene que ver con las dinámicas que tienen las fronteras. Puede ser una perspectiva económica, social o educativa, por ejemplo. Y está atravesada por diferentes también temáticas todo el tiempo y diferentes factores todo el tiempo, ¿no? Lo que yo decía en pensar la interculturalidad o la transculturalidad para salir, digamos, de lo inter e ir más allá, que es lo que nos indica el prefijo trans, a lo que me refería cuando hablaba de ese lugar del encuentro es porque me parece que desde el encuentro, desde donde se encuentran las culturas, en la cultura escolar y en las fronteras, es donde se potencializan las diversidades, emociones y los encuentros de los sujetos. Entonces, por eso me parece que hay que potencializar los encuentros como un lugar donde se crean experiencias intersubjetivas a partir de esa interacción y a partir de las propias experiencias. Claro que cuando hablo desde el lugar del encuentro, también pienso en potencializar esos lugares del encuentro a partir de actividades, propuestas, experiencias, etc. No es solo el encuentro por el encuentro apenas. La segunda pregunta o comentario, que es de Gertrudis, dice, doctora, buen día, mi nombre es Gertrudis Sánchez García, yo solo quiero comentar respecto a lo que la doctora Edilma dice, el hecho de ir a una comunidad e imponer lo que se cree, ella sabe, ya que sería más bien ir y ver los problemas que tienen, y de ahí ver las posibilidades que tenemos para resolver o al menos iniciar un proceso para apoyarlos con sus dificultades. No es llegar y hacer lo que creemos correcto, puesto que la gente de las comunidades tiene una manera distinta de ver las cosas, claro. Y así es la propuesta de lo que yo comentaba en el seminario, la propuesta de investigación y acción participativa a partir de la visión de Falborda, del colombiano Falborda, que no es llegar e imponer, sino todo lo contrario, es llegar y construir juntos. A partir de propuestas conjuntas y a partir de que tiene que ver mucho con la escucha atenta, ¿no? Con esa escucha que se hace en la comunidad para, a partir de esa escucha, todos juntos pensar la forma de... La próxima pregunta corresponde a Edgar, que pregunta que por qué la inmigración en Brasil. Bueno, voy a hablar de esta frontera, que es la que conozco y es la que me toca. Referente a Paraguay o Argentina, mucho se da por el trabajo, ¿no? Trabajadores que vienen aquí y residen aquí o bien cruzan el puente. En referencia también, por ejemplo, a la comunidad sirio-libanesa, es la segunda mayor comunidad más importante en Brasil, que ya está radicada aquí hace tiempo. Y otros estudiantes cruzan el puente, o sea, cruzan generalmente más del lado de Paraguay y Brasil, y tiene que ver con un sistema educativo o también parte de el trabajo, ¿no? Pero tiene que ver con que a veces o viven cerca del puente y prefieren realizar la alfabetización en la escuela en Brasil que en Paraguay, porque viven muy cerca de la frontera. No sé si Edgar conoce, pero las fronteras aquí están a 10, 15 minutos aproximadamente de distancia y dependiendo del lugar donde residas, a un paso, 2 pasos
o 10 pasos, muy cerca, ¿no? Pero no es un estudio en el cual enfocamos, pero sí es muy interesante la pregunta para determinar ese factor. Hay otros estudios, como por ejemplo, estudios de otros investigadores desde la sociología o desde otras perspectivas y otras áreas, que determinan que aquí en la frontera esas dinámicas, esos tránsitos se dan desde una perspectiva o un lugar, digamos, económico, social y del trabajador, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque en un momento pensamos en realizar un estudio más enfocado en conocer el perfil de los alumnos inmigrantes que están en las escuelas, y para ello necesitamos, claro, estudiar o hacer una etnografía que corresponda a toda la familia y a partir de ahí determinar por qué están aquí, o sea, por qué decidieron realizar la escuela aquí, si son radicados aquí o si cruzan el puente o si viven cerca del puente o si lo hacen por otros motivos. Entonces la pregunta es bastante pertinente. María Guadalupe, la siguiente pregunta, dice, ¿cuáles son los retos que enfrentan las docentes hacia los estudiantes inmigrantes? Bueno, el mayor reto es la lengua, ¿no? Es el mayor reto, y las estrategias interculturales, porque la formación intercultural y bilingüe no se ha pensado todavía, o no se ha pensado de forma profunda, planificada y crítica, como una política municipal, ni como una política de Estado, ni como una política de los gobiernos. Entonces me parece que tenemos que sentarnos a pensar críticamente y profundamente una formación intercultural y bilingüe como una política. Comencemos por los municipios, por aquí, municipal, para después llegar a el nivel estadual y luego a nivel federal. Sí que hubo y sí que hay muchos intentos. En el 2016 venimos con un programa de formación docente intercultural y bilingüe, entonces no podemos descartar todos esos intentos y los avances que han generado todos esos intentos, pero aún tenemos que caminar, profundizar mucho más. Odette Antonio nos pregunta cómo trabajar el bilingüismo dentro de un área con varias lenguas. Bueno, ahí trabajaríamos el plurilingüismo, ¿no? Hay algunas propuestas y una de ellas tiene que ver con una pedagogía translingüe. Investigadores ya nos hablaron sobre una pedagogía translingüe. Ofelia García, Fernando Solín aquí en Brasil, tiene artículos inclusive muy interesantes que los invito a conocer si tienen interés, y que tiene que ver con valorizar el repertorio lingüístico de los estudiantes. Claro que esto lo digo de una forma muy general, ¿no? Y a partir de allí pensar en esa pedagogía translingüe. Bueno, en México Enrique Hamel ha trabajado mucho también desde esa perspectiva. Bardomiano nos pregunta, bueno, no es una pregunta, es un comentario, y Ana le ha quedado una duda sobre la investigación-acción participativa. ¿Cómo ha influido esta metodología en lo que refiere al trabajo? Bueno, esa metodología fue la principal, es la que sustenta la formación desde el 2018. Y esto tiene que ver con reuniones, debate con las docentes, y a partir de esas propuestas pensar en las temáticas de la formación, pensar cómo será la formación. Igual es un desafío pensar en una investigación-acción participativa con todos los sujetos implicados. Y creo que al proyecto, al programa Pedagogía de Frontera, aún le hace falta pensar de forma, no sé si tal vez profundizar en ello, porque sí que lo hace, pero tal vez caminar hacia, de hecho, una investigación-acción participativa con todos los sujetos implicados. Estamos en ello porque ahora las docentes
se implican más, en la medida que conocen más y en la medida que entienden mejor los objetivos y el proyecto. Jennifer nos pregunta cómo debe ser la formación intercultural hacia la transcultural. Bueno, me parece que es algo fundamental, que tenemos que dejar de lado lo folclórico y tratar los temas interculturales con aspectos cuando tratamos folclóricamente eso, ¿no? Que no debemos caminar hacia ese camino, sino hacia una formación transcultural que nos permita, y ahí vuelvo a la primera pregunta, ese lugar del encuentro. Y la última, Diana nos pregunta, respecto a las transformaciones en la frontera, ¿qué función tiene la elaboración del currículum? Fundamental, porque el currículum debe pensarse como un currículum intercultural y bilingüe. Debe construirse a partir de esa perspectiva. Por ejemplo, podemos pensar, y eso tiene relación con las otras preguntas cuando se pensaba, o cuando decía la pedagogía translingüe, por ejemplo, ¿por qué no en una disciplina, en una materia de artes que se dé en español, ¿no? O una materia de historia que se dé en español a partir de temáticas que nos atraviesan como sujetos fronterizos, ¿no? Y no necesariamente tener una materia que sea español, tener una materia que sea otra lengua, sino que a partir de ser construido pensando en una interdisciplinaridad donde la interculturalidad y la perspectiva bilingüe cruce transversalmente todo el tiempo. Bueno, espero haber respondido las preguntas de forma breve, claro, y seguimos dialogando. Un abrazo a todos.